Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Oscar Mauricio Pérez Araujo. Soy alumno del MT 94. En este caso es configuraciones básicas con amplificadores operacionales. Nuestro primer amplificador es el amplificador inversor. Esta es una configuración en un amplificador operacional que se caracteriza principalmente porque su entrada, es decir, donde suministramos el voltaje, se coloca en la terminal inversa del amplificador y la terminal no inversora se conecta a tierra. En este caso es esta parte. A la salida del amplificador obtendremos una señal amplificada e inversa como su nombre lo indica. A su entrada, si conectamos a su entrada una señal de corriente alterna, obtendremos una salida de amplificada y desfasada en 180 grados. En este caso vamos a simularla con el osciloscopio y podemos observarlo. Ok, listo. El siguiente amplificador será el no inversor. Este amplificador se caracteriza por tener conectado la señal de entrada a la terminal no inversa. Esto nos indica que la ganancia será positiva. También tiene como característica una realimentación negativa. En esta configuración la entrada está en fase con la salida, es decir, no hay desfase en la señal alterna, a diferencia de la configuración inversora. De esta manera podemos observarlo en el osciloscopio. La señal es un poco diferente a la anterior y eso es porque es la no inversora. Nuestro siguiente será el sumador inversor. Esta configuración, que como principal característica tiene dos o más voltajes conectados a la entrada inversora del amplificador operacional y la entrada no inversora está conectada a tierra. Con esta configuración obtendremos el voltaje inverso a la suma de los voltajes de entrada de amplificación. Obtendremos aquí nuestro osciloscopio, de este lado nuestro diagrama de sumador no inversor. El que sigue será el sumador no inversor. Es una configuración del amplificador operacional con la cual obtendremos la suma de dos o más voltajes de entrada. Amplificados como característica principal, los voltajes estarán conectados a la entrada no inversora del amplificador operacional y la entrada inversora tendrá un arreglo de resistencia retroalimentando al voltaje de salida y conectando a tierra. En este caso, como vamos a observar, tenemos más entradas de señales. Nuevamente la configuración en señal del osciloscopio. Podemos observar que hace la función correcta. Nuestro siguiente será el seguidor de voltaje. En este caso es un amplificador seguidor de voltaje. Es una configuración en la cual obtendremos una ganancia de nuestro voltaje igual a 1. Es decir, no cambiará nuestro voltaje de entrada con respecto a nuestro voltaje de salida. No obtendremos ninguna atenuación de voltaje ni tampoco ninguna amplificación de nuestro voltaje de entrada. De ahí viene el nombre de seguidor de voltaje. Hace referencia a que nuestro voltaje de entrada hasta nuestro voltaje de salida. Si tenemos 5 volts de entrada, tendremos 5 volts de salida. En este caso, tendremos una entrada, tenemos una salida. Nuestra entrada y nuestra salida es la misma.
Vamos a dar cuenta. Es exactamente la misma si las comparamos una con otra. No hay error, no hay nada. Nuestro siguiente será el integrador. En este caso realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada del circuito. En este caso no hay más que observar. Una integración de todo nuestro voltaje. En este caso, si entran 5 volts, una integración podría ser 0.05 volts para que sea exactamente la misma salida de voltaje. El siguiente será el derivador. En este caso, el amplificador derivador, también llamado amplificador diferenciador, realiza la función matemática de la derivación, es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. En este caso, como pequeño dato, tendremos lo que es un capacitor y una resistencia, a diferencia de los otros amplificadores que contienen dos o más resistencias. Como vamos a observar, la derivada de una es el resultado de la siguiente. Nuestro siguiente será el restador. En este caso, una configuración del amplificador operacional en el cual obtendremos la resta de dos voltajes de entrada amplificados o atenuados. Esta configuración tiene como característica un arreglo de resistencias y un voltaje conectados a la entrada no inversora del amplificador operacional, y en la entrada inversora un voltaje y un arreglo de resistencias. Vamos a observar, aquí está su gráfica. Y por último tendremos el de instrumentación. Este amplificador de instrumentación tiene todas las características de amplificadores operacionales: amplificación diferencial, alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, pero tiene otras características importantes. La ganancia puede ser modificada, la ganancia es constante sobre una amplia banda de frecuencias. Una característica importante del amplificador de instrumentación es la misma, se define como la capacidad del amplificador de rechazar las señales de interferencia comunes a ambas entradas y amplificar únicamente la diferencia entre las entradas. En este caso vamos a observar cómo amplía una de las entradas, en este caso de la salida. Amplía lo que es la primera entrada, la segunda entrada y su salida es la que sale ampliada. Como podemos observar, su función es la correcta. Como por último cabe recalcar que el sumador es compatible con todas las aplicaciones donde se tengan combinadas las señales. En este caso, de manera eficiente se puede poner como un ejemplo los mezcladores de audio, donde el amplificador se ocupa de sumar múltiples señales con ganancias iguales, para así lograr una diferencia de salida, para, en este caso, pues, el estado de la música. Con eso sería todo. Listo.